Buenos días a todos, bienvenidos a su clase del día de hoy. Vamos a dar inicio a la última unidad de la asignatura, ya lo que queda de la materia como tal, que es los servicios de la capa de aplicación, ¿sí? Los servicios de red que se pueden llegar a brindar, que ya esta es la cara que se le da al usuario con respecto al manejo de la red de computadoras. Entonces, vamos a hablar hoy de lo que es la capa de aplicación. Obviamente, pues como la capa básica o la capa superior, digamos así, perdón, de lo que es el modelo TCP/IP y que agrupa tres capas del modelo OSI, como vimos en las primeras clases, que son las capas de sesión, la capa de presentación y la capa de aplicación. Entonces, aquí en esta capa es donde se encuentran los programas que nosotros utilizamos, donde están todas las aplicaciones, precisamente de ahí viene pues su nombre específicamente hablando. Y se orienta hacia los diferentes servicios que se pueden brindar dentro de las redes de computadoras, ¿sí? Obviamente, pues basadas en arquitectura cliente-servidor o basadas en arquitectura punto a punto, no importa. A la larga, pues todos se manejan con base en aplicaciones. Y siempre deberá haber alguna herramienta que reciba solicitudes y que responda a sus solicitudes que le hagan otras aplicaciones, ya sea que sean aplicaciones de su mismo nivel o aplicaciones que funcionan como clientes y que solicitan servicios a los servidores. Entonces, la capa de aplicación, como habíamos dicho al inicio de la clase, pues es la que maneja los servicios de red hacia las aplicaciones diferentes y que en el modelo TCP/IP sería la capa 4, que es la capa final del modelo, y en el modelo OSI se agruparían en la capa de sesión, la capa de presentación y la capa de aplicación. ¿Por qué? Sencillo, porque todas esas tres funciones que están separadas en el modelo OSI se manejan dentro de la propia aplicación. El servidor web maneja las sesiones de comunicaciones, maneja la presentación de los datos y maneja la aplicación como tal. Lo mismo el navegador web. Entonces, digamos que todo se concentra dentro de la sola aplicación. Pero los protocolos por lo general que se manejan en esta capa del modelo TCP/IP, pues son los protocolos que se manejan en la capa de aplicación del modelo OSI. Siendo la capa de presentación y la capa de sesión, pues no tan común en cuanto al manejo de protocolos. Aunque en la capa de sesión existen algunos protocolos para manejo de sesiones en las aplicaciones, ¿oyeron? Que se separan incluso del protocolo de capa de aplicación, como por ejemplo el protocolo SIP para manejo de sesiones de comunicaciones en telefonía IP. Entonces, como dijimos, la capa de aplicación pues, es la capa que proporciona la interfaz de comunicaciones entre las aplicaciones y la red para para funcionar de manera transparente para el usuario final y que éste no tenga que preocuparse por características como el direccionamiento IP, incluso como la dirección IP de destino, como la dirección MAC de destino, como los puertos que se asocian a las comunicaciones y si la comunicación va de manera confiable por TCP o si va de manera no confiable por UDP, etc. Entonces, esto es transparente para el usuario final. Entonces, estos protocolos son los que intercambian los datos ya específicos de las aplicaciones, los datos que queremos comunicar. Aquí es donde está el archivo que queremos leer, el archivo que queremos descargar, la página que queremos visualizar, el correo electrónico que queremos enviar. Digamos que aquí ya donde están los datos finales de los elementos de origen y destino de una comunicación, ¿verdad? Y es la capa con más protocolos en todo el modelo. ¿Por qué? Porque obviamente pues aquí es donde está toda la diversidad de opciones que podemos utilizar y es donde salen cada vez más protocolos, porque a medida que surgen programas nuevos, es probable que estos programas se basen en protocolos ya existentes, incluso protocolos estandarizados como HTTP, que es lo que muchos hacen, o que desarrollen sus propios protocolos de comunicaciones. Obviamente basados en TCP/IP, porque necesitan de estos mecanismos para que el protocolo pueda funcionar en Internet. Pero
y en las redes LAN incluso. Pero pueden crear su propia estructura de protocolos para la transmisión de los datos, de los mensajes. A la larga, pues ya lo que viene debajo pues es transparente para ellos. Entonces, la funcionalidad de esta capa es para que, digamos que cumple las tres funcionalidades, hablando ya del modelo TCP/IP, cumple las tres funcionalidades, como habíamos dicho, de la capa de aplicación, de la capa de presentación y de la capa de sesión. O sea, maneja las sesiones de comunicación entre las aplicaciones, maneja la presentación o los formatos de presentación de datos de los sistemas, de las aplicaciones que se están utilizando, y maneja la aplicación en sí como tal, que prepara los datos que van a ser enviados o que son recibidos desde las capas inferiores. Ya habíamos dicho entonces, la capa de presentación se encarga de codificación y conversión de datos para tomar los formatos de almacenamiento de unos y ceros y definir cómo se van a manipular para que puedan ser interpretados por la aplicación de destino de forma adecuada. Obviamente, si estamos usando aplicaciones diferentes, o sea, me refiero a aplicaciones diferentes en el origen y en el destino, porque es probable que pues tú uses una aplicación servidora de un lado y una aplicación cliente del otro, y no necesariamente sean fabricadas por el mismo fabricante, digámoslo así, de manera redundante. Entonces, en este caso, pues tienen que estar definidos bien qué formatos de codificación son los que se están usando para que de ambos lados no vayamos a tener problemas de comunicaciones. Si ambos utilizan el mismo formato de comunicaciones o el mismo formato de codificación por defecto, no hay problema. Ahí ya, pues, se van a entender si así no definamos los formatos porque usan el mismo código, la misma codificación como tal. La compresión de los datos en caso de que se requiera para poder ser enviados hacia el equipo de destino, simplemente para que ocupen menos espacio y puedan viajar más rápidamente a través de la red. Como lo que sucede con las imágenes JPG, como sucede con lo que es los archivos de videos MPG, perdón, MP3, de audio MP4, que son formatos comprimidos para que el archivo ocupe menos espacio. Y en algunos casos, pues de la encriptación o el cifrado, más bien, la palabra correcta es cifrado, de los datos para transmisión y el descifrado de los datos cuando se reciben en el destino. Entonces, todas estas son finalidades que se cumplen dentro de la capa de presentación. Y la capa de sesión, que maneja todas las sesiones o los diálogos entre las aplicaciones de origen y destino, para que sepamos exactamente que nos estamos comunicando con el elemento correcto. Cuando ustedes establecen una autenticación en un sitio web, por ejemplo, pueden estar estableciendo una sesión de comunicaciones, ya sea que se establezca por sesión o por cookie, pero de todas formas, pues digamos que todo eso se maneja a través de la capa de aplicación. Entonces, de esta manera se encarga de que los diálogos se mantengan activos porque simplemente tenemos una identificación exactamente de con quién me estoy comunicando para saber exactamente qué información es la que necesita visualizar esta persona y no mostrarle datos de otro usuario, por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, el acceso a un correo electrónico o a la sesión del EVA, por ejemplo, de cada uno de ustedes. Y también pues se encarga de la finalización de estas sesiones para digamos que cerrar y dejar por finalizada la comunicación y que se liberen los recursos asociados a tu cuenta. A nivel de protocolos, entonces encontramos una gran gama de diversos tipos de protocolos. Un protocolo muy común y muy utilizado en esta capa y que es transversal a prácticamente todos los servicios que se utilicen en la red, excepto el DHCP, por ejemplo, bueno, que también tiene relación con él, es el sistema de nombres de dominio, el DNS, ya que este es el sistema que se encarga de recibir solicitudes de nombres que yo me aprendo, porque son más fáciles de aprender un nombre que una dirección, y convertirlas en una dirección IP, para que se pueda acceder al equipo específicamente hablando. O sea que cuando ustedes escriben, por ejemplo, www.americana.edu.co, el cliente DNS que tengas instalado en tu computadora le hará una solicitud DNS al servidor que esté registrado dentro de tu configuración de red como servidor DNS primario, o si no responde, pues el secundario. En este caso hará la solicitud y el servidor DNS se encargará de averiguar cuál es la dirección IP asociada a ese nombre.
Una vez la averigüe, pues se va y se comunica ya con el protocolo particular, digamos que es web, porque te quisiste comunicar con el sitio web de la americana, y ya después el resto de comunicaciones se hace vía HTTP, ya con la dirección IP que obtuviste. De tal manera que el servicio DNS se vuelve transparente para el usuario final y es transversal a lo que es el correo electrónico, porque también hay resolución de nombres ahí. Puede que tú te conectes vía FTP por el nombre de dominio del servidor FTP. Si es un servidor de MySQL, pues también tú te puedes conectar con el parámetro "-h", con la dirección IP o con el nombre de la máquina. ¿Ya? Todo esto transparente basado en lo que es el sistema de nombres de dominio, el sistema DNS. ¿Ya? Los sistemas para la configuración de host, para la configuración de las máquinas como tal, que se puede hacer a través del antiguo protocolo BootP, que ya desapareció y que dio paso al DHCP. El BootP es un protocolo que se utilizaba antes para el arranque de las máquinas Workstation. Una máquina Workstation anteriormente era una máquina que no tenía disco duro, que obviamente al no tener disco duro no tenía sistema operativo instalado. Tenía los elementos básicos para funcionar y el sistema operativo estaba en un mainframe o en un computador grande, robusto, central, que contenía toda la información. En esa época no era específicamente un servidor, era un servicio, pero era una máquina muy robusta. Básicamente parecían archivadores. Eran conocidos como mini computadoras, en algunos casos las más pequeñas, o ya a un nivel un poco más grande, los mainframes o las máquinas principales, que estaban en un cuarto cerrado y todo llegaba por cable hacia las respectivas estaciones de trabajo. Y las estaciones de trabajo tenían un chip de buteo en las tarjetas bueno, todavía no tienen, todavía las máquinas pueden incluir ese chip de buteo. Y iban a través del protocolo BootP, encontraban el servidor, el mainframe principal, y el mainframe les mandaba el sistema operativo para que lo cargaran en la memoria RAM, junto con todos los parámetros de configuración. Entonces, el servicio de HCP pues, vino a reemplazar esto cuando ya las workstations dejaron de utilizarse y digamos que lo que se necesitaba de los sistemas ahora mismo era más que todo un direccionamiento IP y una cierta configuración de red que podía ser gestionada desde este servidor de direccionamiento. El protocolo BootP se sigue usando en sistemas de estaciones tipo estaciones pequeñas o antes llamadas pues estaciones brutas, como se les decía a los workstation, pero ahora bien son estaciones pequeñitas, equipos muy sencillos que no tienen disco duro tampoco y que normalmente se conectan a un servicio de virtualización y que ese servicio de virtualización les genera su máquina virtual para que ellos la carguen en su infraestructura y pues el usuario pueda hacer uso de un sistema operativo desde la computadora a través de la red. Los servicios de correo electrónico, donde tenemos el servicio SMTP para el envío de correos y los servicios POP e IMAP para la recepción de los correos electrónicos, según las cuentas de usuario específicas a las que se asocia cada correo. Para transferencia de archivos tenemos el FTP, el famoso sistema protocolo para transferencia de archivos, el File Transfer Protocol, y el TFTP o Trivial FTP, que es un FTP bastante ligerito, sencillo y que no requiere autenticación y que obviamente pues no es seguro, no es muy seguro que digamos, y que se recomienda para cosas pequeñas y cerradas donde no vaya a haber mucha posibilidad de que alguien se una o se pegue a esa red tan fácilmente. Y existen otros protocolos para comunicaciones también FTP seguras. Y tenemos también los protocolos web, el famoso HTTP y HTTPS, que haría falta ahí, aunque HTTPS es el mismo protocolo HTTP, pero con una capa de seguridad en la capa de transporte, que es el protocolo TLS. Entonces, digamos que estos son los más conocidos, pero también podríamos incluir los servicios de bases de datos, que ya manejan ya no protocolos abiertos como estos que están aquí, sino ya son protocolos propietarios. El protocolo de Microsoft en SQL Server, el protocolo de Oracle, el protocolo de MySQL, que ya determinan pues las características particulares de esa comunicación con ese sistema de base de datos. Y el WhatsApp, todas estas aplicaciones, cada una utilizará sus protocolos de comunicación. Entonces aquí tenemos una lista de de algunos protocolos, el HTTP que les había dicho, pues HTTPS para las comunicaciones seguras, el sistema de nombres de dominio, el DHCP,
en su versión original y en la versión 6, que es para DHCP versión 6, que es la que se aplica para el direccionamiento en redes IP versión 6. El SMTP, que es el Simple Mail Transfer Protocol para transferencia de correos, es el SMTP-S, que es la comunicación segura, la versión segura de este protocolo. POP en su versión 3, que es la versión actual que se utiliza para el protocolo de oficina de correos, que es el que nos gestiona las cuentas de usuario de nuestros correos electrónicos, igual que el protocolo IMAP. Tanto POP3 como IMAP funcionan para lo mismo, ¿oyeron? Siempre tienen la misma finalidad. Yo podría definir usar uno o usar el otro. Más adelante, cuando estemos hablando de los protocolos de capa de aplicación, hablaremos de los protocolos de correo electrónico POP e IMAP y las diferencias del uno con respecto al otro. Telnet, que es un protocolo en desuso, ya no se implementa como tal, porque bueno, todavía existe y todavía algunos sistemas lo manejan, pero ya se recomienda no utilizarlo porque no es seguro, ya que las comunicaciones que se establecen con este protocolo se hacen de manera plana, como dice uno. O sea, mandan el texto en formato plano y si alguien captura esa información, pues podrá ver toda la comunicación completa que se está generando ahí, incluidas credenciales de usuarios si se están estableciendo conexiones. ¿Para qué se usa Telnet? Para conectarte remotamente con una máquina. ¿Sí? Para poderla administrar por consola, eso sí, señores. Para el establecimiento de una sesión por consola. Para conectarte, por ejemplo, a un teléfono IP, a una cámara que implemente Telnet, a un equipo de red, un router, un switch que haya implementado Telnet y no SSH. ¿Sí? Lo que se recomienda en la actualidad y lo que estamos utilizando la gran cantidad de aplicaciones de este tipo es el servicio SSH de Secure Shell. O sea, una consola de conexión segura, ya que establece cifrado en las comunicaciones. El protocolo RDP de escritorio remoto, el de Microsoft, pues ese es exclusivo de Microsoft. Aunque hay aplicaciones de otros fabricantes que son clientes de RDP que permiten que tu máquina se pueda conectar vía escritorio remoto con una máquina Windows. Para otros recursos que requieran conexiones gráficas de acceso, pues ya tienen que utilizarse otros protocolos de gestión remota, pero ya con ambiente gráfico, ¿sí? Como por ejemplo BNC, que es el que usan los sistemas tipo Unix y los Mac para establecer esas conexiones. El protocolo FTP para lo que es transferencia de archivos, y tenemos diferentes opciones aquí. Podemos utilizar el FTP convencional, que es enviar información en texto plano, el Trivial FTP o el TFTP, que es el que les dije que tenía muy pocos niveles de seguridad, el FTPS, que es aplicar la capa de seguridad, la misma que se aplica en HTTP, en SMTPS, en POP3S y en IMAP-S, e incluso en la versión segura de DNS, pues también se aplica acá, que es la capa TLS que se le coloca a la Transport Security Layer, o la capa de seguridad de transporte. O podemos utilizar SFTP, que es una versión FTP para SSH, a través del comando SCP, que es el que se utiliza para descargar o transferir archivos a través de una sesión de comunicaciones de Secure Shell. El CIFS, que es el Common Internet File System, que es un servicio de Microsoft para compartir recursos a través de la red y que se implementa a través del sistema del servicio SMB, que es el Service Message Block o el bloque de mensajes de servidor, que es el servicio conocido en Unix como Samba, que te permite compartir recursos entre una máquina Linux, por ejemplo, o una máquina Unix y una máquina Windows. LDAP, que es el protocolo de acceso a directorio ligero, y no es más que el protocolo que te permite compartir recursos o administrar los recursos de una red a través de un servidor centralizado. Un servidor LDAP, el que haya trabajado con sistemas Microsoft, pues, a través de una herramienta conocida como Active Directory, pues ese hace uso de los protocolos LDAP para la administración de los recursos a través de la red. El XMPP, que es el Extensible Messages and Presence Protocol, es un protocolo que se utiliza para mandar mensajes específicos de comunicaciones. Puede ser utilizado por los demás protocolos
para manejar ese tipo de diferentes tipos de mensajes en sus comunicaciones. El RTP, el Real Time Transport Protocol, que es el protocolo para transferencia en tiempo real, que utilizan los sistemas como este, como el que estamos trabajando nosotros, sistemas de videoconferencia, para la transmisión de los datos y que se manejen en comunicaciones en tiempo real. Puede utilizar la versión segura del RTP, que es la que utiliza, por ejemplo, en este caso, pues el Teams, para transmitir la información de manera cifrada, y que si alguien llega a capturar tráfico de esta comunicación, pues no lo vaya a entender. Y tenemos también, bueno, ya el RTCP, que es el protocolo de control RTP, que ya este es el que maneja los controles, digámoslo así. Ustedes saben que cuando está transmitiéndose en un video, yo puedo pausar, detener, adelantar. Entonces, digamos que ese es el que se encarga de eso. Y el RTSP es el Real Time Streaming Protocol, ya es el que maneja el stream, el flujo de las comunicaciones a través de la transmisión. ¿Vieron? También, obviamente, trabaja de la mano con RTP. Ojo, el hecho de que RTP sea Real Time Transport Protocol no implica que trabaje en la capa de transporte, no, él trabaja en la capa de aplicación. Y por debajo, en capa de transporte, utiliza UDP para el transporte de los datos. Aunque RTCP va por TCP, ¿oyeron? Porque él maneja los controles de adelantar, detener, retroceder y todo esto. Bueno, entonces, en la capa de aplicación deberán haber unos softwares, ¿sí? Estos softwares son los programas que vayan a hacer uso de esta capa. Entonces, en esta capa de aplicación existen dos programas, digámoslo así, que pueden ser utilizados, dos tipos de programas. Tenemos las aplicaciones como tal, los programas que el cliente, digámoslo así, los software que usa el usuario final para comunicarse a través de la red, y los servicios, que son ya unas aplicaciones o programas que están corriendo en el sistema y que se mantienen en escucha constante para atender las solicitudes que les hagan las aplicaciones, o en este caso, pues los clientes, ¿oyeron? Aplicando lo que se conoce como la arquitectura cliente-servidor. Entonces, digamos que, como dice aquí, para comprender la función de los diferentes servicios de red es necesario familiarizarse con los protocolos subyacentes que rigen su operación, o sea, el protocolo de comunicaciones que se utilice dentro de la aplicación. ¿Cómo así? Si es un servicio web, ya sea un cliente o un servicio web, pues las comunicaciones van por HTTP o por HTTPS. Entonces hay que entender un poco cómo funciona ese protocolo para entender cómo se dan las comunicaciones en cada capa. Cada vez que alguien vaya a construir una aplicación, ¿verdad?, que haga uso de un protocolo de comunicaciones, pues tendrá que leerse todas las RFCs respectivas a ese protocolo, porque, bueno, si es un protocolo abierto, por lo menos. Si es un protocolo abierto, pues deberá conectar, leerse ese documento, porque ahí es donde están todas las especificaciones particulares de cómo comunicarse con el protocolo o utilizando ese protocolo. De tal manera que tanto el cliente como el servidor se puedan comunicar de manera transparente, sin importar quién lo haya construido ni qué lenguaje de programación hayan utilizado. Si de un lado utilizaron Visual C# .NET y de otro lado utilizaron Java, no importa, porque a la larga los mensajes que se están transmitiendo son los mismos que están definidos en la RFC o las RFC propias del protocolo. Entonces, los servicios en sí, ¿qué son? Pues son, al igual que el navegador, que las aplicaciones clientes, pues son programas. La característica particular es que estos programas se encuentran corriendo en todo momento en la memoria del sistema, en la memoria de la computadora, ¿ya? Se le dice servidor a la computadora que contiene la información que será compartida a través de la red con muchos clientes. Se le dice así a la máquina, ¿oyeron? Y deberá tener una aplicación de servicio corriendo dentro del sistema. Las páginas web, documentos, bases de datos, imágenes, archivos de audio, todo esto son los datos que se almacenan en estos servidores asociados a los servicios particulares. Esas bases, esos archivos deberán estar guardados en una carpeta específica del servicio. O sea, yo no puedo pretender que el servicio va a buscar cualquier carpeta.
ellos tienen un lugar específico donde guardan esos archivos como tal. Y obviamente, pues tú en la configuración del servicio deberás definir cuál es esa carpeta. O usas la carpeta por defecto que ellos traen o defines la tuya propia, pero tienes que definirlo, ¿ya? En casos como una impresora de red, el servicio de impresión envía las solicitudes de impresión del cliente a la impresora específica. Aunque anteriormente existía un servicio de impresión, un protocolo para manejo de servicios de impresión, como en Unix era el servicio COPS, que se utilizaba para controlar el acceso a las impresoras. Entonces tú podías tener un servidor al cual tú le enviabas todo lo que querías imprimir y ese servidor se encargaba de enviárselo a la impresora correcta. Ya este tipo de servicios han dejado de utilizarse porque, pues digamos que las impresoras actuales pues se pueden conectar a la red y ellas mismas tienen su servicio corriendo, escuchando las solicitudes ¿cómo es que se llaman? Que vengan de las diferentes máquinas. De tal forma que pues ya no es necesario manejar este servidor de impresión como tal. Entonces aquí tenemos una lista de servicios con los protocolos respectivos que se brindan a través de ese servicio y lo que habíamos hablado en la capa de transporte de las clases anteriores, que es los puertos que se utilizan por defecto en estos protocolos. Ojo, como dije, por defecto, yo puedo cambiar los puertos y definir que voy a trabajar con otro protocolo, pero obviamente esto es salirse del estándar. Como por ejemplo, cambiar el puerto, por ejemplo, del protocolo DNS no tiene sentido, porque entonces nadie se va a poder comunicar contigo, porque todos los clientes que están en el mundo pues saben que tienen que comunicarse con el puerto 53. Entonces cambiar el puerto, digamos que no tiene finalidad ni sentido en este caso. A nivel web sí, porque tú puedes especificarlo en la página donde pongas el enlace y en el enlace le pones el puerto específico de la comunicación. Pero en la primera conexión, o sea, en tu primera página, la página de presentación que tú uses para acceder al sitio web de tu empresa, pues debería ir por un protocolo, por un puerto 80 o por un 443, que son los protocolos estándares. Y si no, pues deberás tener una escucha, un servicio de escucha en alguno de estos puertos para que redirija hacia el puerto real. Con un redirect en una página HTML, por ejemplo. Que pongas ahí una página que se llame index.html y que tenga simplemente una etiqueta meta con un redirect hacia el puerto correcto. Pero digamos que si ya tienes una en el puerto 80, ¿para qué te vas a redirigir a otro puerto? Normalmente uno hace eso cuando tiene varios servidores web dentro de la misma aplicación, dentro de la misma máquina, por ejemplo. Porque no pueden existir dos aplicaciones escuchando el mismo puerto. Adicional a eso, o que por lo menos tengas esa máquina pues ya dentro de una red LAN, ¿sí? Y que a través del sistema de NAT, de Network Address Translation, como el que vimos hace algunas clases con los equipos Cisco, te redirija hacia una IP interna porque tienes una sola IP acá que tienes que redirigir hacia múltiples servidores. Entonces tú ya comienzas a jugar con los puertos. Entonces, digamos que eso sería lo que tocaría hacer para poder salirte de los estándares, pero lo normal siempre es trabajar con los puertos estándares de comunicaciones, porque eso es lo que la gente por lo general va a saber. Ahora, puertos privados o puertos de servicios propietarios como el servicio de bases de datos, pues lo puedes cambiar de puerto y tú te encargarás de que tu aplicación cliente sepa en qué puerto es el que está. Eso sí, porque tú eres el que los estás configurando. O sea, tú puedes hacer que MySQL no escuche en el 3306, sino que escuche en el 40000. Pero tienes que decirle a todos tus clientes que la comunicación ya no va a ser por el 3306, sino que va a ser por el 40000. Lo mismo que sucede acá. Algo que quiero aclarar incluso, porque varias veces me han dicho lo mismo, me han preguntado esto, es, profe, si yo cambio el puerto por defecto de un sistema, el sistema se hace más seguro. No, el cambiar el puerto no es seguridad. ¿Oyeron? La seguridad no está en el puerto en el que se esté escuchando. Obviamente, sí tiene algo que ver en el caso de que tú te cambies por defecto a un puerto que no sea el puerto por defecto, pero siempre y cuando ese servicio que esté en ese puerto no esté
informando quién es él. Por ejemplo, digamos que tú tienes un servicio web escuchando en el puerto 8080. Bueno, no, 8080 es Tomcat, también es un servicio web por defecto, pero bueno, listo. Digamos en el puerto 23403. Tienes un servicio web escuchando ahí. Pero tu servicio web informa qué protocolo es, qué aplicación es, qué versión trabaja, con qué versión de PHP trabaja, por ejemplo, si es un servicio Apache, con qué versión de SSL trabaja. O sea, no estás haciendo nada. De nada sirve que hayas cambiado el puerto. Adicional a eso, pues si te cambiaste al puerto 23.000 y pico, algo, el que hayas utilizado, pero te comunicas a través de un cliente web, ya sabemos que es un servidor web, ¿de qué te sirvió cambiarte de puerto? Entonces, cambiarse de puerto no es seguridad. La seguridad está en que el servicio no arroje información que no tenga que estar arrojando, como información de versiones, por ejemplo. Información que pueda servir para que la persona sepa qué aplicación es la que está de aquel lado. Ahí es donde está la seguridad, no en cambiar el puerto. ¿Oyeron? Entonces, cambiar el puerto no es garantía, porque los sistemas incluso hacen barridos y comienzan a ejecutar diferentes protocolos estándares para tratar de ver qué tipo de respuesta obtienen. Y según el tipo de respuesta que se obtiene, por ejemplo, si mandan una solicitud GET usando protocolo HTTP y hay una respuesta a esa solicitud GET, pues eso es un protocolo web, no hay de otra. ¿Sí? Entonces, digamos que cambiar el puerto no le implementa la seguridad a tu aplicación. No te confíes de ese tema y el que te diga eso, pues te está echando carreta. Bueno, cambiar el puerto no es seguridad. Entonces tenemos el servicio web por HTTP y HTTPS, que es la versión segura. El primero va por el puerto 80 por defecto y el segundo por el puerto 443. Estos son los puertos estándares. Estos son los puertos que uno se tiene que aprender, porque obviamente pues, son los que tendrás que configurar en tus firewalls para permitir o bloquear las comunicaciones. Los nombres de dominio a través del servicio DNS se trabajan por el puerto 53 y como protocolo de capa de transporte para las solicitudes de los clientes se usa UDP y para las comunicaciones de un servidor a otro a través de sistemas conocidos como transferencias de zona se hace por el servicio, por el protocolo TCP. Los sistemas de correo electrónico SMTP, POP e IMAP, ¿sí? Sin meter las conexiones seguras, ya más adelante pues cuando estemos hablando de los protocolos de capa de aplicación, nos meteremos con la parte segura de estos protocolos. Y trabaja con los puertos 25 el SMTP, 110 el POP y 143 el IMAP, todos por TCP. El manejo de direcciones IP a través del protocolo de HCP se trabaja con los puertos 67 y 68 por UDP, 67 para el servidor, 68 para el cliente. Y la gestión remota se puede hacer por Telnet o SSH. Ya sabemos que Telnet no es seguro. Telnet va por el puerto 23 y SSH por el puerto 22. Y todos por TCP. Los servicios de Microsoft para acceso a recursos compartidos en redes Windows utilizan el protocolo NetBIOS o el conjunto de protocolos de NetBIOS que manejan los puertos 137, 138 y 139 por TCP y UDP. Y adicional a esto, pues si tienes recursos compartidos Samba para redes TCP/IP, para poder permitir compartir recursos con aplicaciones no Windows, pues utilizas el puerto 445 también. Y transferencia de archivos por FTP ya se manejan en los puertos 20 y 21 por TCP. 21 para la conexión con el servidor, 20 para la transferencia de los datos. Eso si usas FTP pasivo. Si usas FTP activo, todo se hace por el puerto 21. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues funciona con lo que es la arquitectura cliente-servidor. O sea, básicamente una aplicación que funciona como cliente hace peticiones al servidor. El servidor es un software que también está corriendo en otra máquina o incluso puede ser en la misma máquina, porque tú puedes tener el cliente y el servidor en la misma máquina. Eso no es ningún problema. A la larga, eso son comunicaciones a través de la red. Tú al cliente le tendrás que decir la dirección IP del servidor y le defines su propia dirección IP. Y eso no es ningún problema en ese caso. Entonces, el servidor es un servicio, una aplicación que está corriendo en memoria constantemente. ¿Sí? Está corriendo a través de un ciclo infinito que se mantiene dando vueltas siempre en todo momento, estando pendiente a posibles solicitudes que vengan de los clientes. Entonces, el cliente
realiza las peticiones al servicio. El cliente se autodefine un puerto aleatorio, ¿sí? Alto, y define el puerto de comunicaciones que él va a utilizar para establecerse la comunicación para establecer la comunicación con el servidor, que sería el puerto que el servicio, en el que está escuchando el servicio, ¿sí? Y el servidor responde a la solicitud del cliente, pues, según la solicitud que le haga, con lo que el servidor está preparado para responder. O sea, los archivos, básicamente son los archivos que le están pidiendo. Porque todo esto es transferencia, mandar archivos de un lugar a otro. ¿Oyeron? O en el caso de servicios DNS, pues mandar mensajes de un lugar a otro. Y la arquitectura punto a punto o peer-to-peer, que es la comunicación entre procesos iguales. Ya estamos diciendo aquí que cualquier máquina puede funcionar como servidor y cualquier máquina puede funcionar como cliente en cualquier momento. O sea que la máquina tiene los dos sistemas corriendo a la vez, ¿ya? Entonces, este sistema consta de dos partes. La red P2P, que es el protocolo de comunicaciones que establece la comunicación entre las dos máquinas como tal y que permite compartir los recursos a través de la red, y la aplicación, que es la que se establece y se encarga de hacer la comunicación ya sea como cliente o como servidor dentro de estos sistemas. Los que utilizaron alguna vez Ares, por ejemplo, los que utilizaron LineWare, estas redes de compartición de recursos, pues esas eran redes P2P. ¿Ya? Todas las aplicaciones, todo el que tenía el Ares instalado tenía un servicio corriendo y compartía una carpeta con todos los demás usuarios que tuvieran instalada la aplicación, ¿no? Entonces, ese era el funcionamiento de esas redes P2P. Muy bien, aquí están las referencias bibliográficas en las que se basó el documento, y esto era lo que, digamos que de modo general, lo que quería que viéramos de la capa de aplicación, de las finalidades de la capa de aplicación. Con eso terminamos el tema de la clase de hoy y ya nos veríamos en la próxima clase.